Si estás pensando viajar aquí a la ciudad de Ámsterdam, a los Países Bajos, y quieres saber cómo moverte en su aeropuerto principal que se llama Schiphol, pues hoy vamos a hacer un video un poquito improvisado, ya que estamos viajando hacia Egipto y nos acaban de cambiar el itinerario de los vuelos. Entonces dijimos, pues voy a aprovechar que les debo ese video y les voy a mostrar cómo moverte aquí, cuáles son los tips, lo que debes de saber, el internet, los baños, dónde comer, dónde alojarte, cómo moverte hacia Ámsterdam Central, porque el aeropuerto no está directamente en la ciudad, pero sí está muy cerca. Así que acompáñame en este video, voy a ser muy corto para que aprendas a moverte aquí y no parezcas un turista más, sino parezcas un local. Así que empecemos con este video. Lo primero que debes de saber que en este aeropuerto solamente hay cuatro terminales de llegada y de regreso, y eso varía mucho obviamente hacia dónde te vas a ir o hacia dónde vienes. Lo bueno es que por todo el aeropuerto vas a encontrar ese tipo de pantallas que están acá, que te indican cómo llegar, hacia dónde vas, el tema de los vuelos, de los horarios, el tema de qué terminal tienes que salir. Entonces es muy fácil. Si llegas, normalmente te van a decir llegas de la terminal 2 o llegas en la terminal 3 o en la 1 o 2 por si alguien te está esperando, o si de pronto vas a salir, igual te voy a recomendar la página del aeropuerto de Schiphol, que es muy sencillo de entrar. Simplemente www.schiphol.com y ahí pones el número de tu vuelo y te dice en qué terminal va a salir tu vuelo o en qué terminal va a llegar la persona que estás esperando. Venga, les muestro aquí para que ustedes vean cómo es el tema de las pantallas que encuentras en todo lugar y están muy, pero muy bien ubicados. Se queden ahí, están las pantallas, están los vuelos, por este lado están las llegadas, por el otro lado están las salidas, constantemente se está actualizando. Otro dato muy, pero muy importante es que el tema del internet aquí es gratuito, es decir, que si tú llegas acá sin datos, sin una SIM card europea, pues sencillamente te conectas a la red Wi-Fi de Schiphol solamente con tu correo electrónico y puedes gozar del internet como para saber hacia dónde vas. Ahora otra pregunta, Fabián, ¿puedo comer en el aeropuerto? Definitivamente sí. Y aquí te va un dato muy, pero muy interesante, y es que aquí adentro está el Burger King. No hay McDonald's, pero hay Burger King. Y también están estas máquinas, observen, como estilo de dispensadoras de comida, y esta es una, y ahí adentro hay varias que si tú quieres algo rápido, un sándwich, un jugo, lo que sea, inclusive comida holandesa, que les he mostrado el tema del croquet o el fricandel, también podrías acceder simplemente colocando tu dinero en efectivo, tus moneditas o tu tarjeta. Dato curioso, aquí reciben todo tipo de tarjetas, pero recuerda que si vienes de otro país fuera de la Unión Europea, te van a hacer unos costos extras en tu pago, así que mi recomendación es que traigas algo de efectivo siempre para que puedas pagar. Si tú sales por la 3 o por la 4 o por la 1 o por la 2, continúa derecho, derecho y vas a encontrar estas maquinitas. Chequea, ahí está el nombre, tiquetes de tren. Simplemente avanzas y ven, te muestro cómo debes de comprar tus tickets si vas para Ámsterdam Central, que sería uno de los primeros destinos que muchas personas llegan. ¿Cuál es la recomendación? Que cuando tú veas ese carro trepado de arriba, sepas que ya ahí es la salida del aeropuerto y te encuentran los buses, que también hay buses, hay taxis, hay Ubers, es decir, ahí están todas las plataformas a la parte de afuera, porque el tren se coge internamente en el aeropuerto, ya les voy a mostrar, así que vengan, les muestro cómo se compra el tiquete. Están aquí las estaciones, simplemente aquí está una ruta, ida y regreso. Aquí si tú vas con un tema de mascotas, con bicicleta, otras personas. Esta recomendación no te la doy, I want to go Amsterdam, porque o si no, te van a salir otras estaciones, pero no te va a salir es la estación central, perdón la redundancia, de Amsterdam Central, y lo que queremos ir es la estación central. Entonces, sencillamente das aquí un solo trayecto, buscas, aquí está, mira, Amsterdam Central, y te va a decir que cuesta 5,90. Estas máquinas te permiten tanto pagar con tu tarjeta, la puedes poner aquí, o si tienes el tema del contacto activado, o puedes también pagar con monedas. Muy pocas de estas máquinas se puede pagar con billetes, entonces lo que costaría ir a Amsterdam Central sería 5,90. Apúntate ese dato. Y como les decía, la estación de tren está aquí adentro, no vayas a salir. Entonces en el ticket te va a decir
cuál es el número de la línea que vas a coger y ahí te vas a decir hacia dónde está. Entonces tú buscas si es la salida 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no que te coja así como está corriendo estas personas en este momento porque le está cogiendo la tarde y te vas hacia Ámsterdam Central. Creo, si no está la memoria no me falla, es una sola paradita y llegas ahí hasta Ámsterdam Central y puedes empezar a buscar tu hotel o lo que sea. Mi recomendación, no vayas a coger aquí taxi porque el taxi es extremadamente costoso. Ese lujo solamente se lo puede. Cito comunica cuando viene aquí a visitarnos a Ámsterdam. Por lo contrario, el tema del transporte público funciona muy bien, está constantemente saliendo trenes prácticamente hasta un poco más de la medianoche, entonces no tendría ningún problema. Y si ya tú lo que quieres es un poquito más de aventura, pues afuera está el tema de los buses. Otro dato importante, y es que los hoteles más económicos aquí en Ámsterdam se encuentran aquí a las periferias de Schiphol. Y aquí lo bueno es que muchos de esos hoteles, me atrevería yo a decir que todos los hoteles te pone el tema de la transferencia del aeropuerto hacia el hotel y viceversa. Y esos buses los encuentras aquí afuera. Recuerda, tú vienes de allá, perdón que mueva tanto la cámara, ya sea de la salida 1, 2 o 3 y 4, caminas derechito y aquí está la salida de Schiphol. No hay pérdida, no te me vayas a estresar, que también, escúchame muy bien, que si tienes algún problema en el tema de comprar tus tickets o de pronto, no sé, quieras un poco más de información porque vas hacia otro lugar un poco más complejo, allá está el tema de las oficinas del servicio al cliente del NS, que es el sistema de transporte de trenes, es el nombre, así se llama la empresa. Entonces simplemente ya están las cabinas por si de pronto traes dinero en efectivo y esas maquinitas no te sirven, pues allá está, allá lo puedes comprar sin ningún problema. Vamos a seguir recorriendo, así que ya está la salida y ven te muestro otras cosas importantísimas y datos muy curiosos de este aeropuerto. Bueno, aquí nuestra guía nos acaba de aclarar cuál es esa puerta de salida que va directamente hacia Ámsterdam, que es la 1 y la 2, ¿verdad? Es decir, que si tú compras tus tiquetes, simplemente coges la línea 1 o 2 del tren, que esa sí o sí siempre va hacia Ámsterdam Central. Así que apúntate ese dato para que no estés por ahí volteando como un turista perdido. Dato curioso, dato interesante de este aeropuerto es que no solamente cuenta con este avión de KLM dentro del aeropuerto para que las personas puedan conocer pues el tema de cómo es un avión por dentro. Ustedes saben que la principal aerolínea de aquí de los Países Bajos es KLM, entonces esta gente ha puesto una parte de un avión ahí. Tú simplemente subes las escaleritas y es totalmente gratuito por si de pronto te ha pasado como nosotros que les han cambiado el viaje y tienen niños y quieres entretenerlos un poquito, pues ahí la entrada es totalmente gratuita. También están estos tren de llantas pues del tema del avión y una turbina como para que te hagas el ambiente. Pero ya te voy a mostrar lo más curioso de este aeropuerto. Acompáñame. Este dato sí es alucinante y es que este aeropuerto dentro tiene un propio OXXO, es decir, una tienda, un supermercado, como le quieran decir en nuestros países, que es muy raro tú encontrar en un aeropuerto porque entenderás que el negocio de estas tiendas está afuera. Pues si tú quieres buscar economía, quieres comer bien, esa es una de las cadenas de supermercados más importantes de los Países Bajos. Lo encuentras por todo Holanda y aquí en el aeropuerto también está. Y encuentras cosas muy, pero muy económicas. Si quieres comer un sándwich, croissant, bebidas y no quieres de pronto gastar mucho dinero en las tiendas de afuera, ese es un lugar espectacular para que puedas ahorrar mucho dinero. Y si estás esperando a alguien, también venden el tema de flores, que es bastante económico a diferencia de otras tiendas. Así que simplemente tú buscas Albert Heijn aquí dentro del aeropuerto y vas y compras lo que quieras porque es muy económico, créanme, a diferencia si tú te vas a tomar una bebida aquí o la vas a buscar por fuera. Así que mira, apúntate ese nombre por si vienes aquí y buscas economía. Para los que me están preguntando, Fabián, pero es que es un poquito enredado, es un aeropuerto muy grande. No, mira, no te enredes. El primer piso es todo el tema de las llegadas. 1, 2, 3 y 4. Si nunca vas a subir al segundo piso, las salidas sí son por, digamos, estas escaleras o estas cosas eléctricas, estas bandas
y sí están en el segundo piso, que ahora vamos para allá porque tenemos nuestro vuelo hacia Egipto a las 11 de la noche, entonces ya les voy a mostrar el segundo piso. Bueno, no sé si ya habré dicho lo de los baños, que son totalmente gratuitos, no tienes que pagar absolutamente nada a diferencia de otros aeropuertos. Y este es otro dato, y es que esta tienda totalmente automatizada está abierta 24 horas. Y aquí encuentras desde cargadores, desde comida, ¿no? Vengan, yo les muestro que para eso estamos. Miren, aquí está por lo menos si te aburres, una espera larga, aquí hay jueguitos, ¿no? Desde uno hasta, mire, aquí está el uno, para los que no me creen, mírenlo ahí. Por aquí está el tema de chocolates, a las personas que les gusta comer chocolates esperando. Por aquí está todo el tema de cargadores, miren eso, por si de pronto te quedaste sin algún adaptador. El tema de maquillaje, cuidado para mujeres, como el tema de toallas higiénicas, desodorantes, pastas para el dolor de cabeza. ¿Qué más les muestro acá? Medias veladas, baterías, SIM cards. Miren, aquí están las SIM cards, la Levara, la Laika, en fin. Y aquí está el tema de comida. También obviamente es el tema de las casas de cambio, están por este pasillo principal, no hacia la salida, sino el pasillo principal. Y aquí está el tema de allá de las SIM cards. No sé si son gratis, vamos a averiguar, acompáñenme, yo les muestro si son gratis o venden algún tipo de plan para que ustedes lleguen aquí y sepan la información. Miren, aquí está el tema de una SIM card prepago, observen. Se queden aquí, miren, aquí está la información. Aquí está la información, 5 gigas, 30 euros, 8 gigas, 35 euros. Mejor dicho, aquí está, miren. Tómenle un pantallazo a esto y ahí está los precios por si llegan aquí al aeropuerto y quieran tener su SIM card europea, pues esta les sirve para toda Europa. Mi recomendación es que si ustedes vienen con una SIM card de otro país de Europa, aquí también les puede servir sin ningún problema el tema de los datos. Y no se me angustien, no se me preocupen si se quedan sin internet, porque el aeropuerto tiene internet totalmente gratuito. ¿Te ha gustado la información hasta acá? Pues suscríbete, comparte este video a los futuros viajeros. Y nada, por aquí los espero en este hermoso país. Ya les voy a mostrar el segundo piso antes de irnos para Egipto. Pues haciendo ese recorrido nos dio un poquito de hambre y quiero mostrarles un poquito los precios de un restaurante italiano acá dentro del aeropuerto, porque la verdad pensé que fuese a ser más costoso, pero no, miren, solamente esta lasaña vale 13.50, perdón, esta pasta boloñesa 13.50 y esta lasaña vegetariana vale igual, 13.50, y la cervecita, esta cerveza italiana, ¿vale cuánto? 5 euros, así para que ustedes sepan cuánto podría salir una comida para dos personas aquí en el aeropuerto, no tan bajo ni tampoco tan alto, en un restaurante normalito. Y esta zona de aquí es el segundo piso, es decir, cuando tú te vas a ir de este hermoso país, de esta hermosa ciudad. Otro dato curioso es que acá atrás, miren, estas agencias de viajes o estas aerolíneas venden tiquetes de último minuto. Así que si tú de pronto estás por aquí y quieres salir huyendo de este país o simplemente perdiste tu vuelo y quieres comprar tiquetes de último momento, mira, aquí están estas agencias, simplemente vienes acá, preguntas tu destino y sencillamente ellos te dan opciones de diferentes destinos a último minuto. Si tú vienes en taxi, te quiero mostrar por aquí algo, no vas a llegar directamente al primer piso, sino que vendrías aquí al segundo piso cuando vienen, digamos, a dejarte. No sé si alcanzas a ver, lo que pasa es que esta vía está cerrada, pero después aquí donde, no sé si ustedes alcanzan a ver aquí que hay personas, aquí los carros pueden estacionar por un par de minutos mientras te dejan y tú dices pues cuál va a ser tu salida, si la 1, la 2, la 3 o la 4. Y también, como en todos los países del mundo, pues está el tema para empacar tus maletas y ponerle ese plástico por más seguridad. Así que también aquí ofrecen ese servicio. En fin, realmente es un aeropuerto que tiene muchas cosas interesantes. Lo último, digamos, lo que no me gusta, podría yo decir, es el tema de que por la falta de funcionarios, ustedes lo han visto en mi canal, muchas veces cuando ustedes llegan, lastimosamente las filas para abordar, las filas para pasar esos controles migratorios son muy largas. Por eso en la aplicación o en la página de schiphol.com, ustedes ahí pueden ver como una especie, si ustedes les ponen el vuelo, hay como una especie de muñequitos. Entonces, entre el muñequito sea más rojo, es decir, que hay más fila y hay más congestión para abordar tu vuelo.
Entonces mi recomendación es que siempre estés chequeando la aplicación de Schiphol.com, pongas tu vuelo y te va a decir en qué sala vas a salir o dónde puedes hacer el check-in. Miren, chequen, son estos números, 24, 25, está por el tema de las letras, es decir, a nosotros nos toca ahorita para hacer nuestro nuevo abordaje, para hacer nuestro nuevo check-in, nos dijeron que era aquí en la puerta 25, que es de esta aerolínea turca. Miren, aquí vamos a hacer la fila, entonces tú vienes acá, ubicas el numerito y ahí hacen el tema del check-in, el tema de las maletas, si las vas a enviar por bodega, etcétera, etcétera. Entonces, para que sepas cómo es el tema aquí, ya les voy a mostrar cómo son las salidas y con eso vamos terminando nuestro video para que tengas toda la información de este aeropuerto europeo. Acabamos de pasar los controles que están al lado de allá. No sé realmente si en los vuelos internacionales esté tan rápido, porque las veces que hemos volado internamente en Europa, la cosa ha sido muy demorada, pero en los vuelos internacionales ahora estaba extremadamente rápido. Y sí acabo de ver un McDonald's aquí ya en la área de espera de vuelos internacionales, así que rectifico la información. Y es uno de los pocos aeropuertos en el mundo que, miren, tiene un museo adentro. Vengan, acompáñenme y les muestro cómo es un museo en un aeropuerto rápidamente. Me imagino yo que es del famoso pintor holandés Rembrandt, así que efectivamente aquí están algunas de sus obras más icónicas, totalmente gratis como nos gusta. Dato interesante, dato curioso, miren esas sillas que están ahí al fondo, tan extremadamente cómodas. Y a diferencia de muchos aeropuertos en el mundo que las sillas son realmente una pesadilla, miren, estas sillas realmente son, miren, aquí está ese señor ahí durmiendo tranquilamente, nadie lo molesta. Miren, es que es de espuma, no es de tapa dura, de espumita. Y hay algunas, como aquí, donde está nuestra guía, que está el tema de los conectores. Si tú te acuestas ahí tranquilamente, pones a cargar tu teléfono y esperas. Chequen esto, miren, una biblioteca dentro del aeropuerto. Estaba yo chequeando esta información, que es el único aeropuerto en el mundo que tiene dentro del aeropuerto una biblioteca totalmente gratuita. Miren, ahí hay diferentes libros, tú te sientas aquí a leer o te puedes hacer allá en esa área de estudio, full internet, trabajas tranquilamente y puedes esperar aquí leyéndote un libro. O también ahí en la parte de abajo estoy viendo que está esa especie de rompecabezas o esos jueguitos de mesa para que tú pases. Me encanta porque son diferentes el tipo de sillas. Miren, esta silla así, esta silla donde está la señora acostada, estas sillas de oficina, estas un poco más clásicas. Realmente está muy bueno y como siempre les he dicho, por todo el aeropuerto se encuentra el tema de las pantallas para que tú vayas viendo a qué horas sale el vuelo de ustedes, por lo menos el de nosotros figura por aquí a las 11 de la noche rumbo a la ciudad del Cairo. Así que realmente me parece que es un lugar bastante interesante. Y esto sí me ha asombrado muchísimo, yo que tengo hijos. Chequen este lugar en donde tú puedes poner a tu bebé a dormir y son camas dentro del aeropuerto totalmente gratis. Es decir, ahí está la cuna, miren, y está como la sala o las sillas para que los padres se hagan mientras que el bebé descansa. Y son varias, miren, son una, dos, todas estas especies como de habitaciones, miren. Acá está, y acá está pues el tema del cambiador. Miren, realmente está espectacular este lugar. Cuando tú vienes con niños pequeños y quieres ponerlos a dormir un poco y no tienes dónde, el aeropuerto totalmente gratis te ofrece las cunas. 10 puntos. Amigos míos, les doy muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento de este video. Ya estamos listos para embarcarnos, irnos a nuestra próxima aventura en Egipto. No te pierdas esos videos que vamos a estar haciendo desde allá para ustedes. Así que si te gustó este video sobre
cómo moverte aquí en Schiphol y estos datos curiosos, te recuerda seguir este canal porque aquí solamente hablamos de esas cosas y nos vemos muy pronto con otro video más. Y como se dice en holandés, doei doei.